Hoy vamos a hablar de un contrato en particular que es el contrato de compraventa internacional de mercadería. Si miramos la sistematización normativa, vamos a encontrar un título en particular para este tipo de contratos y vamos a ver que dentro de las fuentes normativas aparecen los tratados de Montevideo de Derecho Civil, que si bien no tienen una regulación específica para los contratos de compraventa internacional de mercaderías, tienen regulaciones generales para contratos, de manera que si no hay una fuente específica aplicable en el caso concreto, podríamos aplicar los tratados de Montevideo en cuanto a sus normas de contratos. Sí vemos que hay una convención específica, la Convención sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, de Viena de 1980, y después encontramos una convención que regula específicamente la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías. Vemos al Protocolo de Buenos Aires, que como su nombre lo indica, solamente regula la jurisdicción internacional en materia contractual, incluidos los contratos de compraventa de mercaderías, pero solo la jurisdicción internacional. Después aparecen usos del comercio internacional, los Incoterms, y de no ser aplicable ni los tratados de Montevideo, ni la Convención Interamericana, ni la Convención de Viena, vamos a aplicar la fuente interna, el Código Civil y Comercial. También sus normas de contratos en general. No tiene normas específicas para contratos de compraventa internacional de mercadería. En definitiva, la única específica para contratos de compraventa internacional de mercaderías es la Convención de Viena de 1980. Vamos a empezar a analizar a esta convención y en primer lugar analizaremos su ámbito de aplicación material. En su artículo primero establece que va a regular los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en diferentes estados. En primer lugar, no encontramos una calificación de qué se entiende por contrato de compraventa, aunque si vemos su regulación vamos a encontrar las obligaciones que asigna a cada parte del contrato y podemos concluir que se trata de un contrato en el cual una de las partes asume la obligación de entregar la propiedad de una cosa y la otra parte a cambio de pagar un precio. Y va a ser objeto de esta convención cuando este contrato sea internacional. ¿Cuándo es internacional? Bueno, como lo dice el artículo primero, cuando las partes del contrato, comprador y vendedor, tienen sus establecimientos en diferentes estados. Y por último, queda calificar qué se entiende por mercadería en la convención. Bueno, esta calificación la hace de alguna forma por oposición, que no se entiende por mercadería. Y vemos que en el artículo segundo, entre otras exclusiones, vemos que no considera mercadería a los valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero. Por ejemplo, una acciones de una sociedad comercial no van a ser considerados mercadería. Y tampoco lo son los buques y las aeronaves, por cuanto tienen regulaciones específicas para sus compraventas, y la electricidad. Estas son las cosas que no son consideradas mercadería. Pero asimismo, la convención excluye de su ámbito de aplicación material determinados tipos de compraventas. Y así vemos que se excluye la compraventa para uso personal,
contratos de consumo, en tanto el vendedor sepa que el comprador está adquiriendo ese bien para su uso personal, familiar o doméstico. Si esto es ignorado por el vendedor, la convención de todas maneras podrá aplicarse. Y también quedan fuera del ámbito de aplicación material de esta convención las compras en subastas o judiciales, porque generalmente se van a regular por el derecho procesal. Otras cuestiones que quedan fuera del ámbito de aplicación son las que tienen que ver con prestaciones de servicios. En ocasiones, los contratos de compra-venta están asociados a prestaciones de servicios. Es el caso de los contratos de suministro. Cuando una parte sustancial de la mercadería va a ser manufacturada y quien encarga, el comprador, asume la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales, la manufactura para su producción, se considera que ese contrato de suministro queda excluido del ámbito de aplicación material de esta convención. Por ejemplo, si una parte compra a otra una producción de indumentaria, pero a su vez el comprador le está proveyendo toda la materia prima para que el vendedor elabore esa indumentaria. En ese caso se lo considera un contrato de suministro y por tanto no va a estar en el ámbito de aplicación material de esta convención. Y del mismo modo, aquellos contratos de compra-venta en los cuales la parte principal de las obligaciones de la parte vendedora consiste en suministrar un servicio. Un ejemplo son la venta de plantas, llave en mano, por ejemplo, en las cuales además de la venta de un establecimiento o de unas determinadas máquinas, la obligación del vendedor consiste en instalar las máquinas, ponerlas en funcionamiento, entrenar al personal que las va a operar. Cuando todas esas obligaciones, mano de obra, servicios, constituyen la parte principal del contrato por su significación económica, ese contrato no va a estar alcanzado por esta convención porque no se lo va a considerar una compraventa, sino un suministro o prestación de servicios. Sí van a ser regulados por la convención la formación del contrato, oferta, contraoferta, aceptación, y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador. No van a ser regulados por por la convención, la validez del contrato, ni los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas. En esas cuestiones, esta convención no regula. Y por último, tampoco va a ser regulado por esta convención la responsabilidad del vendedor por muerte o lesiones corporales causadas por las mercaderías. Pasando a analizar el ámbito de aplicación espacial de esta convención, encontramos que en su artículo primero establece por un lado un ámbito de aplicación que podríamos decir que es clásico, en tanto demanda, para que esta convención sea aplicable, que comprador y vendedor
tengan sus establecimientos en países ratificantes de la Convención, estados parte de la Convención. Esto es lo relevante para establecer el ámbito de aplicación espacial. No importa para la Convención cuál es el lugar de cumplimiento ni el de celebración del contrato. Lo que importa es que las partes, el comprador y el vendedor, tengan sus establecimientos en estados diferentes y que sean parte de la Convención. Este es el inciso A de este artículo 1, parte primera. Sin embargo, esta convención amplía su ámbito de aplicación espacial para otro supuesto. En el caso de que comprador o vendedor no tengan sus establecimientos en un estado ratificante de la convención y que en ese caso esté fracasando este inciso A, la convención ofrece este inciso B que amplía su ámbito de aplicación espacial. ¿A qué casos? Cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un Estado contratante. Cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un Estado contratante. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando las normas de conflicto de la fuente normativa aplicable indique el derecho de un país ratificante. Por ejemplo, las normas de conflicto en materia de contratos que miraría un juez argentino están o en los tratados de Montevideo de Derecho Civil o en la fuente interna. Como vimos, ambas fuentes normativas establecen como punto de conexión el lugar de cumplimiento. Vamos a pensar algunos casos. En el primero, vemos una venta de carne. El vendedor tiene su establecimiento en Buenos Aires y la compradora en Nueva York. Con cláusula FOB Buenos Aires, lo que significa que la mercadería va a ser entregada en el puerto de embarque, en el puerto de Buenos Aires. Las partes tienen sus establecimientos, una en la Argentina y la otra en los Estados Unidos. Si miramos en el cuadro de fuentes, encontraremos que ambos estados son ratificantes de la Convención de Nueva York, de la Convención de Viena de 1980, y en consecuencia la misma va a ser aplicable a este contrato. Pensemos otro ejemplo. Es una venta de mercaderías embarcadas en Calcuta con una cláusula de Incoterm, cláusula CIF, Buenos Aires, y encontramos que el comprador y el vendedor tienen sus establecimientos en Buenos Aires. Vamos a pensar ese mismo caso con una variante. Lo vamos a pensar también qué pasaría si el vendedor tuviera su establecimiento en la India. Como decíamos, el primero de los casos, comprador domiciliado con establecimiento en Estados Unidos y vendedor con establecimiento en la Argentina, ambos ratificantes de la Convención, artículo 1, parte 1, inciso A, se aplica la Convención. En el segundo de los casos que analizamos, la venta de mercaderías embarcadas en Calcuta, en la India, y tenemos a comprador y vendedor domiciliados en la Argentina. En ese caso, la convención no puede aplicarse, porque como vimos, lo relevante para determinar el carácter internacional del contrato de compraventa no es el lugar
de embarque, el lugar de entrega, el lugar de pago del precio. La única condición que debe darse es que comprador y vendedor tengan establecimientos en estados diferentes. Como esto no ocurre, la convención no es aplicable. Para la convención, este contrato no es internacional. Pero le habíamos pensado una variante a este caso. Habíamos pensado qué pasaría si el vendedor tenía su establecimiento en la India. En ese caso, sí tendríamos a una parte con establecimiento en la Argentina y la otra parte con establecimiento en la India. Si miramos en el cuadro de fuentes, nos encontramos con que la India no ha ratificado esta convención. Lo que tenemos que analizar, fracasado el artículo 1, parte primera, inciso A, si puede aplicarse la convención por el artículo 1, parte primera, inciso B, que recordemos nos dice que se aplica la convención si al contrato se aplica el derecho de un Estado ratificante. ¿Cómo hacemos para saber esto? Muy bien, el juez argentino va a mirar su fuente normativa para establecer cuál es el derecho aplicable a este contrato. No habiendo otro tratado que regule los contratos entre la India y Argentina, aplicará la fuente interna. No habiendo elegido las partes el derecho aplicable, artículo 2651, aplicarán el artículo 2652, que tiene como punto de conexión el lugar de cumplimiento de la prestación más característica. Y que el lugar de cumplimiento es el que hayan designado las partes, sino el que surja de la naturaleza de la obligación, o el domicilio del deudor de la prestación más característica. Cuando las partes eligen una cláusula de Incoterm, como entre las obligaciones que establece para las partes se encuentra la obligación de entregar la mercadería y se determina en qué lugar el vendedor cumple con esa obligación, quiere decir que cuando las partes eligen una cláusula de Incoterm, están designando el lugar de cumplimiento de la prestación más característica. Por último, si pensamos en la cantidad de normas que veíamos en la sistematización normativa, vimos que algunas contienen normas materiales, como la Convención de Viena de 1980, otras normas de conflicto, como los tratados de Montevideo de Derecho Civil o la fuente interna. Vimos que hay usos, costumbres, prácticas que también regulan los contratos internacionales. Sabemos que las partes pueden ejercer la autonomía de la voluntad en sus dos vertientes, la autonomía material y la autonomía de la voluntad conflictual. En fin, fíjense cuántas fuentes normativas pueden regular a los contratos de compraventa internacional de mercaderías. ¿Cuál de ellas finalmente va a regular el contrato? Bien, la Convención de Viena de 1980 establece una suerte de orden jerárquico de las distintas fuentes que regulan el contrato de compraventa. Así encontramos en el artículo 6 esta disposición. Las partes podrán excluir la aplicación de la presente convención. Fíjense entonces que las partes pueden
dejar de lado en su totalidad la convención, excluirla de su contrato, o excluirla parcialmente, por ejemplo, regulando materialmente en su contrato de manera diversa a lo que regula materialmente la convención. Esto es hacer uso de la autonomía de la voluntad material. Las partes pueden regular materialmente su contrato y, según este artículo, incluso derogando disposiciones materiales de la Convención de Viena. Ya tenemos entonces en la cúspide de la jerarquía normativa de un contrato de compraventa a la autonomía de la voluntad material, la facultad que tienen las partes de regular materialmente su contrato. ¿Qué pasa para las cuestiones que las partes no hayan regulado materialmente en su contrato? Encontramos en el artículo 9 de la Convención de Viena esta disposición. Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. Vemos también una manifestación de la autonomía de la voluntad material, que en este caso consiste en incorporar por referencia usos, prácticas sistematizados, ordenados por organismos privados, como pueden ser los principios de Unidroit o los mismos usos de Incoterms recopilados por una entidad privada, la Cámara de Comercio Internacional. Es otro modo de ejercer la autonomía de la voluntad material por las partes. Pero el artículo 9 tiene una segunda parte y dice: salvo pacto en contrario, se considerará que las partes han hecho tácitamente aplicable al contrato o a su formación un uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento, y que en el comercio internacional sea ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil de que se trate. Vemos así cómo la propia convención le da gran relevancia a los usos y prácticas, los hayan establecido las partes en su contrato o sin haberlo hecho, cuando esos usos, esas prácticas, debían haber sido conocidos por las partes por ser ampliamente conocidos y regularmente observados en el tipo de contrato de que se trate. Tenemos así entonces como en el primer peldaño de la autonomía de la voluntad material, en la cúspide, encontramos la autonomía de la voluntad material. En segundo lugar, la propia convención pone a los usos y prácticas. Y finalmente el artículo 7 dice: en la interpretación de la presente convención se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente convención, que no estén expresamente resueltas en ella, se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente convención. Y acá viene lo importante. A falta de tales principios, de conformidad con la ley aplicable, en virtud de las normas de derecho internacional privado. Quiere decir que la convención, después de haber mencionado a la autonomía de la voluntad material, a los usos y prácticas,
menciona ahora a las normas de derecho internacional privado, es decir, a las normas de conflicto. ¿Y en qué lugar? Bueno, para regular las cuestiones relativas a las materias que se rigen por esta convención que no están expresamente resueltas en ella. Es decir, para regular las cuestiones no reguladas por la convención. De esto podemos inferir entonces que debajo de la autonomía de la voluntad material y de esa autonomía presunta de los usos y prácticas del comercio internacional aparecen las normas materiales de la Convención de Viena. Y en último lugar, para las cuestiones no reguladas ni por la autonomía de la voluntad material, ni por usos o prácticas aplicables por ser ampliamente conocidos y regularmente observados en contratos como el que nos ocupa, y si no fue regulado por las normas materiales de la Convención de Viena, solo ahí es que vamos a tener en consideración las normas de conflicto del juez. Esas normas de conflicto del juez tendrán su fuente en la autonomía de la voluntad conflictual, cuando las partes eligen el derecho de un Estado, en fuente convencional o en fuente interna. Por último, recomendamos para interpretar este tema el artículo sobre contratos de compraventa internacional de mercadería de la doctora María Blanca Nottaquela, que se encuentra disponible en el campus virtual.